airecito me da aquí. ¿Tan bueno? Cuando digáis. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar y que es la última de este mes, del mes de julio. Un mes que ha sido particularmente intenso en lo político, pero en el que hemos seguido trabajando con el mismo afán, con las mismas ganas y, desde luego, con el mismo objetivo con el que iniciamos este mandato, que no es otro que transformar nuestra tierra para convertirla en el mejor lugar para vivir y para invertir. Y con ese rumbo fijo y con ese mismo espíritu de construir y de seguir avanzando, hemos aprobado en la reunión de hoy una serie de medidas que a continuación les informaré de ellas. Y también les voy a trasladar la información de una noticia muy esperada, siempre que nos alegra, que nos inspira a todos, como es la concesión de la Medalla de Extremadura para el año 2024. Hoy, en la sesión del Consejo de Gobierno, hemos dado luz verde a los 4 decretos de los galardonados de este año, después de que se reuniera ayer la Comisión de Valoración de las propuestas presentadas. Y al término de esta comparecencia vais a tener a vuestra disposición la reseña con todos los detalles. Mejorar la vida de los extremeños. Ese fue nuestro propósito al embarcarnos en este proyecto político y al haber cumplido ya el año de Gobierno. Lo que les puedo asegurar es que tanto yo como mi equipo pues tenemos la misma voluntad, sigue absolutamente intacta. Y mejorar Extremadura con la mirada puesta sobre todo en esos sectores de población que más necesitan de nuestra respuesta y del afecto del Gobierno. Hemos querido mirar a la comunidad educativa porque queremos que los escolares aprendan y que los docentes puedan enseñar y lo hagan en las mejores condiciones posibles. Y por eso hoy hemos aprobado inversiones en los centros. Miramos también a nuestros mayores, que tanto nos han cuidado y a los que debemos tanto, porque les toca disfrutar ahora de una nueva etapa de la vida con mucha tranquilidad y con una mejor atención. Y por eso hoy también hemos aprobado medidas en su beneficio. Miramos a los que cuidan, a los que lo sacrifican todo por mejorar la vida de un familiar dependiente, cuidar a los que cuidan. Miramos a nuestro campo, que son nuestras raíces, que también es nuestro presente y es nuestro pasado. Y ayudarlo es más que un compromiso, es una cuestión de absoluta justicia y hoy seguimos respaldándolo con medidas. Miramos a nuestras empresas, a los pequeños negocios y a los autónomos, que son los verdaderos generadores de empleo y de proyectos de vida. Y es nuestra obligación acompañarlos con decisiones que repercutan en su mejora. Como les decía, la educación es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Extremadura y vamos a garantizar que nuestros centros educativos se encuentren en las mejores condiciones para albergar en sus aulas una labor troncal para cualquier sociedad, que es la de enseñar y la de aprender. Y en este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 30 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en los colegios públicos extremeños. Son ayudas que van a oscilar entre los 30.000 euros y los 200.000 euros. Los ayuntamientos, que van a ser los promotores de estas obras, van a aportar una parte que equivale al 20% de la inversión y creemos que este es un paso crucial para atender esas mejoras tan demandadas y que requieren nuestros colegios. Paralelamente, y poniendo el foco en los institutos, hemos dado luz verde a la contratación de placas de autoconsumo eléctrico en 58 centros públicos de educación secundaria. El contrato va a salir a licitación por un importe de 6,8 millones de euros y su ejecución permitirá un uso eficiente de la energía y, por supuesto, un importante ahorro en la factura de la luz. Estas inversiones en los entornos escolares fueron algunas de las medidas que anunciamos en el debate sobre la orientación política general de la Junta de Extremadura el pasado 24 de junio. Y, como ven, el Gobierno de nuestra región, el Gobierno de la Junta, cumple aquello que promete, porque tenemos muy presente que de ese cumplimiento dependen las condiciones de vida de muchas personas
y esto desde luego adquiere un significado mayor si nos referimos y hablamos de personas mayores y de personas en situación de dependencia. Hoy hemos autorizado la contratación de las obras del que va a ser el segundo centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores de Extremadura. Va a estar en Herrera del Duque y, al igual que el centro de Guareñas, que fue el primero, representa un nuevo modelo de atención residencial a personas mayores en situación de dependencia. Este centro prestará, por un lado, atención sanitaria a aquellos pacientes que necesiten recuperar capacidades dañadas por una enfermedad y, por otro lado, va a contar con una zona residencial donde van a convivir personas que requieren asistencia profesional para su vida cotidiana en un entorno hogareño. Vamos a seguir trabajando hasta que Extremadura cuente con los 8 nuevos centros de atención residencial que ya están comprometidos. Queremos estar al lado de todas las personas dependientes o aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, pero también queremos hacerlo al lado de aquellos que cuidan, queremos cuidar de los que cuidan. Por eso hoy hemos aprobado el primer plan de respiro familiar de Extremadura, para que muchas personas puedan disponer de tiempo de descanso de sus responsabilidades a cargo de un familiar dependiente. Es un programa novedoso que se dirige a aquellas familias de personas con discapacidad y o dependientes en municipios mayores de 4.000 habitantes y vamos a cubrir así el 70% de la población extremeña. El plan contempla acciones durante todo el año, como asistencia a domicilio, actividades de ocio puntuales o salidas a campamentos, a lugares de playa, de montaña. Y este año vamos a destinar a este programa 1 millón de euros. Les decía que nunca dejaremos de mirar a nuestro campo, al principal y mayor motor económico de nuestra tierra. Y bajo ese prisma, el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de ayudas para el sector agroindustrial. Y vamos a destinar 10 millones de euros para apoyar a las empresas en la compra de maquinaria y equipamientos para transformación y comercialización de productos agrícolas. Los titulares de empresas agroalimentarias que realicen inversiones de más de 25.000 euros van a recibir una ayuda de entre el 20 y el 30% del gasto. Esta ayuda estimamos que beneficie a unas 150 compañías del sector que podrán solicitarla de manera telemática. El empleo y la afiliación a la seguridad cosechan los mejores datos de la historia de nuestra región. Y somos conscientes de que vamos por buen camino, pero desde luego no vamos a caer en la autocomplacencia, ni esto va a servir para que nos acomodemos. Y en esta línea hoy hemos aprobado un nuevo programa de ayudas para que los autónomos contraten servicios de expertos que les aporten una mayor profesionalización a sus negocios. Los beneficiarios van a recibir hasta 3.000 euros por estos servicios de asesoría. Con este kit profesional se va a cubrir el 75% de la inversión realizada. Y esperamos en esta primera convocatoria que hasta 2.000 autónomos extremeños soliciten las ayudas. La cualificación también es un asunto clave para el crecimiento de las empresas que tienen que estar preparadas para asumir los retos del mercado laboral. Y en este sentido hemos dado también luz verde a un programa de ayudas para formar a directivos. Vamos a subvencionar el 40% de los gastos de matriculación en programas para mejorar las capacidades de gestión y dirección de las personas con puestos directivos. En resumen, del Consejo de Gobierno de hoy nace un paquete de medidas que conectan directamente con las necesidades que tienen las familias y que tienen las empresas. Y esta es nuestra forma de entender la vocación de Gobierno, con ilusión y con esfuerzo, y desde luego así va a seguir siendo, con medidas concretas y con políticas útiles. Y como les avanzaba al principio de la comparecencia, hoy hemos aprobado también los decretos de concesión de las medallas de Extremadura 2024. Y con ellos pues ponemos la mirada en aquellas personas que nos hacen mejor, en aquellas personas que tienen esa necesaria visión de equipo, que presumen de nuestra tierra, que hacen gala de los valores de nuestra comunidad autónoma y que son un reflejo de nuestra esencia y que con su labor hacen una aportación incalculable al presente y al futuro de nuestra región.
Dentro de las competencias que tengo atribuidas como presidenta, me honra anunciarles la concesión de la Medalla de Extremadura al chef José Pizarro. Él llegó a Londres hace 25 años, con 50.000 pesetas en el bolsillo, y estaba dispuesto a aprender inglés, a aprender también nuevas técnicas y nuevos tipos de cocina y a ganarse la vida en el sector de la restauración. Hoy dirige 8 restaurantes en tierra, 7 en Londres y 1 en Abu Dhabi, y 3 restaurantes flotantes de la compañía británica P&O Cruises. A José Pizarro le conocen como el cocinero de las estrellas, pero las primeras estrellas que vio fueron las de la noche de Talaván, su pueblo natal. Otorgarle esta medalla a un extremeño que se ha ganado a pulso ser uno de los máximos exponentes de la gastronomía española en el extranjero no es solo una cuestión de justicia, es el reconocimiento a la excelencia de nuestra tierra y un agradecimiento por habernos posicionado en el mapa de la cocina mundial. Y es que de la mano de José, allí en el Reino Unido, el jamón ibérico se ha convertido en un aperitivo de moda, las floretas con miel extremeña en un postre emblemático, el aceite de las urdes y el pimentón de la Vera en 2 ingredientes que han hechizado a los paladares más exigentes. Ha sido el primer cocinero español distinguido con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por Felipe VI. Él es muy conocido en la ciudad del Támesis y con esta medalla lo que queremos es que todas y todos los extremeños podamos arroparle en Mérida, a orillas del Guadiana, en el acto oficial de entrega. Un profesional que lleva a su tierra en el corazón y que la eleva como un estandarte de buen hacer por todo el mundo. Por otro lado, y dentro del apartado de las propuestas de la sociedad civil, se ha aprobado el decreto de concesión de la medalla de Extremadura al atleta Álvaro Martín Uriol. Tuve la oportunidad de recibir a Álvaro el pasado verano, a finales de agosto del año pasado. Yo me estrenaba como presidenta y él acababa de convertirse con tan solo 29 años en el 8º campeón del mundo del atletismo español. La marcha, que es su disciplina, es la única que obliga a no perder en ningún momento el contacto con el suelo. Y es verdad que cuando uno conoce a Álvaro se da cuenta enseguida de que tener los pies en el suelo es una cosa que le caracteriza más allá de las pistas. Le recordamos todos en medio de la Plaza de los Héroes de Hungría, donde no paraba de acordarse de su familia, no paraba de nombrar Llerena, su pueblo natal, y también Villafranca de los Barros, donde está el CAPES, que es el club al que él pertenece. Álvaro es sonrisa, es gesta y es ganas de volver a casa y de estar con lo suyo. Y él volvió, y vaya si volvió con ese doblete de oro que los extremeños y extremeñas y todos los españoles vamos a agradecerle siempre, como le agradecemos el que haya llevado el nombre de nuestra tierra a lo más alto del deporte. Hoy está en París compitiendo en los Juegos Olímpicos, de nuevo representando a España y, por supuesto, le deseamos a Álvaro lo mejor, que va a sumar una nueva medalla, que es la que le dan sus paisanos, reconociéndolo como una figura indiscutible del deporte. La tercera medalla, aprobada por decreto del Consejo de Gobierno, es para Asunción Gómez Pérez, la informática que ha llevado la inteligencia artificial al corazón de la RAE. Asunción nació en Azuaga y estudió COU en el Colegio San José de Villafranca de los Barros, donde uno de sus profesores, don Marcial, le hizo ver que las matemáticas también podían ser elegantes, como ella misma ha contado. Tras pasar por la Universidad Politécnica de Madrid, Deusto y la Universidad de Stanford, y después de años de esfuerzo y de dedicación, Asunción se ha convertido en la primera mujer ingeniera miembro de la prestigiosa institución y en la primera extremeña en ocupar un sillón, el de la letra Q. Pero no solo eso, Asunción también es la 8ª mujer entre casi un centenar de hombres de la Real Academia de la Ingeniería. En definitiva, esta tercera medalla es para una mujer que ha marcado un nuevo tiempo y que vela por el español en las máquinas, una mujer que es un orgullo para toda Extremadura y un referente para muchas jóvenes que quizás están meditando si estudiar informática pura. Y nada como un referente en estos casos, nada como la huella de Asunción para emprender
una aventura que desde luego a ella le ha llevado al éxito más absoluto. Y por último, la cuarta medalla, aprobada en Consejo de Gobierno, es para el Instituto Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, una congregación religiosa fundada en Plasencia el 18 de febrero de 1886. Desde entonces ha destacado por su gran labor educativa, sanitaria y en favor de la igualdad. Desde Plasencia, las josefinas han llegado hasta países como México, Honduras, Perú, Chile, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, llevando el nombre de Extremadura por bandera. Son un ejemplo de vocación y de acción para mejorar la vida de los más desfavorecidos. Y además hay que reconocer a las hermanas josefinas ese compromiso que tienen con las mujeres en todos los ámbitos, pero especialmente en el de la atención a las víctimas de violencia de género en hogares donde se sienten seguras y pueden comenzar un nuevo proyecto de vida. En resumen, son 4 medallas para reconocer 4 trayectorias impecables, 4 medallas con alma y 4 medallas que llevan a Extremadura en el corazón. Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados que van a recoger esta medalla en el acto institucional que se va a celebrar en el Teatro Romano de Mérida el próximo 7 de septiembre. Y ahora me pongo a su disposición por si tienen cualquier cuestión que yo pueda resolver. Buenas, yo tengo 2 preguntas, pero son sobre otros asuntos. Bueno, quería saber si el Consejo de Gobierno ha aprobado la interposición del recurso que se anunció al Supremo para pedir la conferencia de presidentes. Y bueno, al hilo de esto también quería pedirle una valoración sobre el pacto al que han llegado ERC y el Partido Socialista para investir a Illa con el concierto económico catalán. Y luego, por otra parte, quería pedirle una valoración sobre la intención de Envision de redimensionar su fábrica de Navalmoral para ajustarla a las nuevas necesidades del mercado. Quería saber si han mantenido algún contacto con la empresa y, bueno, pues si conocen cuáles van a ser sus planes de futuro. Muy bien, muchas gracias. Espero acordarme de todo y si no, me lo recuerdas. El primero de los asuntos, lo que hemos hecho hoy ha sido informar al Consejo de Gobierno de la interposición de ese recurso porque la competencia es mía en este caso y el recurso se interpuso la semana pasada, no quiero equivocarme, creo que el jueves. ¿Vale? Es un contencioso administrativo para que el presidente del Gobierno pues, cumpla con sus obligaciones constitucionales. El segundo de los asuntos es la investidura de Illa. Una actitud kamikaze más del Gobierno de Sánchez, una actitud que va en contra de la Constitución, de la igualdad, va en contra de la solidaridad y está atacando directamente al corazón de nuestro Estado. Al final se carga lo que es la hacienda pública y está mintiendo una vez más. Quiero recordar que hace muy poquito se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde en representación de Extremadura acudió nuestra consejera de Hacienda y Administración Pública y allí mismo la ministra de Hacienda negó que iba a producirse este hecho, este concierto económico para Cataluña, que, repito, es inconstitucional, que no es solidario. Estamos hablando de independencia fiscal a un territorio, simplemente con el mismo objetivo que tiene todo el destrozo que está haciendo este Gobierno a los pilares básicos de nuestra democracia, que es que Sánchez siga un día más en Moncloa. Yo creo que sigue favoreciendo que haya españoles de primera y españoles de segunda y que esto, desde luego, es un ataque en toda regla, especialmente a los extremeños, que, como digo, necesitamos que el Gobierno de España de una vez por todas empiece a mirar a las necesidades que tiene esta tierra para que podamos converger con el resto. Me parece un despropósito. Y no sé si me... Envision, perdón. Con Envision yo creo que ya hemos informado en repetidas ocasiones. Estamos en contacto permanente con esta empresa, estamos a disposición de Envision y del resto de compañías que quieren venir a invertir a nuestra región y en el caso concreto pues seguimos esperando a que Envision presente ese proyecto que inicialmente planteaba con una dimensión y que ahora quiere reducirlo. Nosotros lógicamente respetamos los tiempos
y las decisiones, por supuesto, libres que tiene la empresa y la acompañamos en ellas. Envision está absolutamente en plena disposición de comenzar mañana las obras de la primera fase, si quiere. Hola, buenos días. Quería preguntar también sobre otro par de temas, aparte de las medallas y demás, y de lo presentado hoy. Bueno, primero, su valoración de la declaración de Sánchez hoy en Moncloa, si puede dar una pequeña valoración. Y ayer el PSOE anunció que iba a presentar una denuncia a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo contra usted y contra el consejero Ignacio Higuero. Si pudiera también darme una valoración. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la declaración del presidente Sánchez, a mí me parece inaudito. Estamos viendo cómo un presidente tiene que declarar en un juzgado porque no ha querido dar explicaciones a los españoles de esas actividades que hace su mujer y que, bueno, un juez tendrá que decir si ha incurrido en algún delito, pero desde luego éticas y estéticas pues no lo son. Me parece una vergüenza. Yo creo que en cualquier país democrático cualquier presidente hubiera dimitido hace mucho tiempo. Y con respecto a esa denuncia de la que hablan, que aquí lo que hay es pues el circo y el ruido que le gusta hacer al Partido Socialista, denuncia ninguna. Esto es una comisión y entiendo que ellos, pues para seguir tapando los despropósitos que cada día se desayunan españoles con la actitud del Gobierno de España, en este caso es un show más porque el transfugismo está pensado sobre todo para situaciones que alteren mayorías de partidos políticos. En este caso hay una cosa que es clarísima y es el artículo 34 del Estatuto de Autonomía, que me confiere a mí la potestad de elegir libremente, que tampoco les gusta esa palabra nada al Partido Socialista, de elegir libremente a los miembros del Consejo de Gobierno y de cesarlos también. En este caso no se altera ninguna mayoría. Yo tengo libertad para elegir a los miembros de mi Consejo de Gobierno. Este consejero no milita en ese partido, pero es que aunque militase también podría hacerlo. O sea, nadie, no está escrito en ningún sitio que yo tenga que pedirles un carné a ningún consejero para que formen parte del Consejo de Gobierno. Hay consejeros independientes en el equipo y no tienen que tener el carné de ningún partido. Por tanto, es un show, es más ruido, que es lo que le gusta a la oposición, porque no tienen proyecto político, porque no tienen dónde atacarnos, porque es un Gobierno que estamos trabajando bien y que están los resultados ahí y, por tanto, lo único que pueden hacer es pues fuegos artificiales, mucho ruido para despistar a la gente, pero de verdad que nosotros seguimos a lo nuestro. Creo que hay muchos problemas en la calle que resolver y que no estamos para perder el tiempo con tonterías. Buenos días, presidenta. Retomo el tema catalán porque a la espera de que sepamos los detalles de ese supuesto concierto económico solidario, lo que está claro es que de alguna manera va a haber que tramitar una reforma de la Ley de Financiación Autonómica con todo lo que ello conlleva, entre otras cosas, el que haya un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados. ¿Hoy en día ve factible un nuevo respaldo a Sánchez en este sentido? A mí me parece impensable que esto se pueda tramitar a espaldas de las comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómica necesita una reforma, llevamos pidiéndolo hace mucho, hemos pedido una conferencia de presidentes que el presidente del Gobierno ignora y yo creo que este tema lo tenemos que tratar y debatir entre todos los afectados porque la Hacienda estatal es única e, insisto, están acordando con Esquerra algo que es absolutamente inconstitucional. Ahora, como con Sánchez estamos acostumbrados a ver de todo, hemos visto cómo le da igual sacar la ley de amnistía y no solo perdonar, sino pedir perdón a delincuentes. Hemos visto cómo quita los delitos se me ha ido la palabra, de malversación. Da igual, le da igual, para él vale todo. Yo creo que está muy claro que lo que tenemos que hacer es que se convoque la conferencia de presidentes, es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que esos miles de millones que le está ofreciendo a Esquerra los ponga encima de la mesa para repartir
la manera que se acuerde en esa reforma del sistema de financiación entre el resto de comunidades autónomas, para no conculcar esa igualdad entre todos los españoles y ese principio de solidaridad que rige en la Constitución. Sí, y en otro orden de cosas, volviendo al Consejo de Gobierno, hablaba al inicio, en su intervención, de los 30 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en diversos centros. Me gustaría que precisara exactamente, más o menos, a qué actuaciones nos estamos refiriendo. Sí, bueno, son actuaciones que vamos a realizar a través de los ayuntamientos. Ya sabéis que la competencia para mantener los colegios es de los ayuntamientos y lo que queremos es poder financiar actuaciones, por ejemplo, como la instalación de placas solares, la luminaria, el cambio de calderas, todo lo que tenga que ver con actuaciones de eficiencia energética y que luego redunde en un ahorro de la factura energética que tienen los colegios y, por supuesto, en las mejoras de las condiciones de todos los centros educativos. ¿Qué hay de ese plan inicial que se empezó a vislumbrar o a hablar de ello desde el mes de marzo sobre el tema del aire acondicionado en las aulas extremeñas? Bueno, esto podrá financiarse también por aquí. Aquí hay dos vías. Una, que es la que vamos a financiar el establecimiento de placas fotovoltaicas en institutos, que son competencia de la Administración autonómica, y la otra es una subvención que vamos a otorgar de entre 30 y 200.000 euros, donde el Ayuntamiento tiene que poner el 20% del total de la inversión para todo este tema de climatización y eficiencia energética. Buenos días. Otra vez referido al tema catalán, ¿cree que lo que suceda con este pacto que ha llegado el PSOE con Esquerra puede afectar a la posición de Puigdemont en el Congreso de los Diputados y que la estabilidad ahora mismo del Congreso está en riesgo porque puede haber un efecto dominó? Claro, ahora tendrá que seguir. La llave la tiene Puigdemont y la llave de la legislatura también la han tenido desde el principio. Por supuesto que ahora tiene la última palabra Junts y habrá que ver cómo reaccionan a esta prebenda que se le pretende dar a Esquerra. Yo creo que desde el inicio de la legislatura de Sánchez ya lo venimos advirtiendo, que esto es un gobierno inestable, que no gobierna y que lo único que hace es darnos escándalos un día sí y otro también. Vale, gracias.